Muy buenas noches, amigos y amigas del Centro de Estudios Nuestro Americano, CENAC Bolivia. Para nosotros es un placer compartir nuevamente con todos ustedes y como siempre les hemos traído un tema interesantísimo para abordar el día de hoy, la actualidad de los hidrocarburos en Bolivia. Pero tenemos que hacer una retrospectiva desde el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, todo el proceso y andamiaje de la industrialización en esos 14 años de gobierno del presidente Evo Morales del Movimiento al Socialismo y hacer el contraste necesario con lo que se está haciendo actualmente en este proceso con relación a los hidrocarburos. Entonces, les he traído un invitado de lujo. Quiero presentarlo, por favor. Estamos con el ingeniero Henry Lapaca, quien está acá presente. ¿Cómo estás, Henry? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar presente en el Centro de Estudios Nuestro Americano en calidad de expositor. Muchas gracias, Gabriel. Agradecido por la invitación y bueno, poder brindar algunas respuestas, algunas dudas que se han ido vertiendo durante todo este tiempo. Perfecto, muchas gracias, Henry. Bueno, ya les dije, actualidad de los hidrocarburos en Bolivia es el tema que se va a exponer el día de hoy. Ya lo han conocido, lo están viendo, al ingeniero Henry Lapaca. Él fue director de operaciones de las plantas de YPFB. Hablo de las plantas de separación de líquidos de Río Grande, planta de separación de líquidos Carlos Villegas, planta de GNL ESR en todo el país, ex director del complejo petroquímico de Bulo Bulo, planta de amoníaco y urea. Es un placer tenerte, lo digo nuevamente, Henry, pues ya puedes desarrollar toda tu exposición. Adelante, el espacio es tuyo y nuevamente muchísimas gracias por estar acá presente. Ingeniero Henry Lapaca, adelante, por favor, con su exposición. Si gusta, podemos también compartir la pantalla, bueno, el momento que usted lo diga. Adelante, por favor. Se ve, ¿no? ¿Se ve la presentación? Se ve a la perfección, ingeniero. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada, la formación recibida por mi persona generalmente se ha centrado en todo lo que es petróleo, gas y petroquímica. De ahí ya que hemos pasado a ser ingeniero senior de procesos en IPFB Corporación, luego a ser el director de proyecto de la planta amoníaco y urea, jefe de operaciones de la planta amoníaco urea, director de operación de las plantas de separación de líquidos en Río Grande, Carlos Villegas en Yacuiba, la planta de urea en Bulo Bulo y las estaciones de regasificación en Bolivia. Posteriormente paso a ser el director de operación y mantenimiento del complejo petroquímico de IPFB. También me he desarrollado como docente de pregrado, posgrado en las universidades y la temática que hoy vamos a tocar va a ser la industrialización de los hidrocarburos, la realidad actual y cómo se ha desarrollado durante todo este tiempo algo que es fundamental para el desarrollo de nuestro país, como es el tema de los hidrocarburos. Acá en esta diapositiva lo que pueden ver es justamente todos los proyectos de industrialización que han sido llevados a cabo desde el 2013 hasta el 2019. Entonces nosotros vemos a la planta de Río Grande un proyecto que costó 190 millones de dólares, la planta separadora Carlos Villegas, que costó 695 millones de dólares, la planta de gas natural licuado más sus 27 estaciones de regasificación en todo el país, que costó 213 millones de dólares, la planta de amoníaco y urea, que costó un costo total de 958 millones de dólares. Luego se tenía proyectado realizar la planta de metanol más la planta de urea formaldehído, que se iba a tener una inversión de 55 millones de dólares. También hay que recordar que la planta de propileno, polipropileno, ya existía ya una ingeniería básica concluida y la inversión realizada hasta el momento era de 23 millones de dólares.
La ampliación del gas virtual de nuevas 5 estaciones de regasificación, también se tenía un monto para la inversión de 5 millones de dólares. Quiere decir que en total en industrialización lo que se invirtió fue 2.000 millones de dólares. ¿Qué significa esta inversión? Esta inversión significa empleo. Quiere decir que profesionales bolivianos trabajando en cada una de las plantas, capacitándose, pudiendo adquirir el know-how y la tecnología específica de cada planta, porque cada planta tiene obviamente su especificación y su tecnología muy propia de cada una de ellas. La planta de separación de líquidos en Río Grande, una planta que generalmente procesa el gas de entrada para darnos productos como GLP, gasolina rica en isopentanos y una gasolina estabilizada. Con las plantas de separación de líquidos, lo que nosotros hacemos es producir GLP y gasolina estabilizada. GLP para consumo interno y para mercado de exportación, y la gasolina también para el consumo interno. Esas son las cantidades de toneladas o de barriles por día que se producen en la planta de Río Grande. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta planta de separación de líquidos? Es, como les decía, poder obtener GLP, propano-butano, poder obtener gasolinas ricas en isopentanos y una gasolina natural estabilizada. Recordemos que hace tiempo atrás, cuando no se tenían estas plantas, se tenía que recurrir a la importación, pero con la implementación de este tipo de plantas de última tecnología, ya nosotros reducimos la importación para poder producir nuestra propia gasolina a partir, obviamente, de un gas natural rico. Este es un diagrama justamente de la ubicación de lo que sería la planta Río Grande. Nosotros podemos ver ahí justamente lo que es el almacén de la planta, vemos el despacho cisternas, vemos la parte de procesos, las oficinas de laboratorio y los almacenes y el taller. Entonces, ¿cuál es el esquema para producirse el GLP, la gasolina rica en isopentanos y la gasolina estabilizada? El gas natural entra a una sección que es filtrado, medición, entra una unidad de deshidratación y de ahí ya vamos obteniendo en fraccionamiento, en torres de fraccionamiento y el GLP, la gasolina rica en isopentanos y la gasolina estabilizada. Como habíamos dicho en un inicio, del gas de entrada, que son 200 millones de pies cúbicos estándar día, nosotros obtenemos 190 de gas residual, 365 toneladas día de GLP, gasolina rica en isopentano, 112 barriles por día, y gasolina natural estabilizada, 460 barriles por día. La planta de Río Grande es una planta muy moderna, tiene toda la sección de filtros, tamices moleculares para poder deshidratar el gas natural previo al ingreso del proceso. Realmente lo que hacemos en esta planta es tratar y conseguir, obviamente, a través de estas torres estabilizadoras, los productos que requerimos tanto para el mercado interno y el mercado externo, como lo mencionábamos anteriormente. Entonces acá vemos, observamos los tanques de gasolina natural estabilizada, los tanques de isopentano y el almacenamiento de GLP. Estas son las instalaciones que tiene la planta Río Grande. Es una planta muy compacta y muy
de muy alta tecnología. Posterior a las plantas de separación de líquidos, que principalmente el funcionamiento es ese, poder obtener GLP y gasolinas principalmente, viene todo lo que sería petroquímica en el país. Petroquímica, por su generalidad, se divide generalmente y se subdivide en tres ramas principales. La primera, que es la formación de algo denominado gas de síntesis y a partir de ello productos específicos. La segunda parte, la formación de olefinas, poliofinas. La tercera parte, la producción de aromáticos y generalmente son estas tres especificaciones las que predominan en lo que sería toda la industria petroquímica. ¿Qué se hace en petroquímica? ¿De dónde obtenemos los productos petroquímicos? Principalmente nosotros lo obtenemos del petróleo o del gas natural y nosotros vamos justamente pudiendo producir estos productos finales que agregan un valor preponderante para el mercado. Entonces, vamos a ver a continuación lo que es el árbol petroquímico, lo que todos en petroquímica entendemos a partir de qué se mueve esta industria petroquímica. Las tecnologías, obviamente las tecnologías son tecnologías patentadas, tecnologías de última generación que brindan justamente un rendimiento muy elevado al momento de producir en petroquímica. Las materias primas, como lo habíamos dicho, es el petróleo o el gas natural. Los productos petroquímicos generalmente se dividen o se subdividen en gas de síntesis, olefinas y aromáticos. Y el árbol petroquímico obviamente toma estas raíces, como sería la producción de gas de síntesis, la producción de olefinas y la producción de aromáticos. Es muy importante, luego de la parte técnica que hemos explicado hasta el momento, ya poder entrar a una temática de país que es muy importante, que es decir dónde estamos y hacia dónde vamos. Dónde estábamos, qué hicimos bien, qué es lo que se necesita hacer y qué es lo que debemos continuar haciéndolo. Como pueden apreciar, en esta parte denominada árbol petroquímico, nosotros tenemos un producto petroquímico básico que es el gas de síntesis, que es un subproducto del gas natural para llegar a producir amoníaco y llegar a producir urea. Entonces, como país en desarrollo y como país para entrar a la industria petroquímica, es fundamental realizar la producción de fertilizantes para ser y estar y asegurar, obviamente, todo el sector agrícola, y necesitamos sí o sí tener una planta de fertilizante. La planta de amoníaco y urea de IPFB es fundamental para el desarrollo de lo que sería el sector agrícola y es principalmente lo que ya se estaba haciendo hasta el año pasado. Vean que del gas de síntesis sale también la planta de metanol, la planta de formaldehído para producir resinas formaldehídicas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que a partir del gas natural vamos desarrollando muchos productos y estos productos petroquímicos finales son los que le agregan el valor agregado y en este caso, comparado con vender una molécula del gas, obviamente el producto petroquímico final cuatriplica el valor de lo que sería vender solamente el gas natural. De ahí la importancia de petroquímica para lo que significa el desarrollo de un país. La siguiente rama de la petroquímica viene con la formación o la producción a partir del etano de toda la familia
de polietilenos, de baja densidad, de alta densidad, PVC, PET, que generalmente es lo que nosotros a diario lo utilizamos. Entonces, esa es la segunda parte, producir todo lo que sería propilenos y todo lo que sería etilenos para el desarrollo de todo el sector, en este caso de los productos petroquímicos finales. La importancia de estas llamadas olefinas o polifinas generalmente van relacionados con su uso, porque principalmente todas las aplicaciones de las olefinas, polifinas, que serían todos los productos plásticos, lo vemos a diario en nuestra vida cotidiana, y es decir, tanto en automóviles, tanto en recipientes y en infinidad de artículos en nuestro diario vivir. De ahí la importancia de tener una planta petroquímica que pueda elaborar este tipo de productos petroquímicos para que se desarrolle toda una industria y se agregue un valor agregado en este caso, al gas natural. Entonces, hay una infinidad. Hablando de la planta amoníaco y urea, vamos a hacer un repaso de lo que ha sido esta planta, porque ha sido la primer planta petroquímica instalada en el país, y vamos a hacer un recorrido de cómo se ha desarrollado esta planta desde la construcción hasta la operación. En esta lámina se puede apreciar que se inició una fase de ingeniería en el 2012, se inició la construcción a partir del 2013, se realizó un precomisionado, un comisionado el 2017, se hizo una prueba de rendimiento en mayo de 2017, que la prueba de rendimiento es para saber que la planta efectivamente funcione y pueda producir, en este caso, el producto final, que sería la urea granulada. Acá hay algo muy importante remarcado, que justamente es septiembre de 2017, donde se hace la operación de la planta como IPFB, se asume ese reto y se logra consolidar la operación de la planta petroquímica en Bolivia. En noviembre de 2018 se asume la operación de la totalidad de la planta con personal boliviano. Quiere decir que en este noviembre de 2018, personal de IPFB asume la operación total de la planta. Durante todo este tiempo, hasta el 16 de noviembre del 2019, se realiza la operación y la producción de la planta. Obviamente ahora, a partir de noviembre del año pasado hasta el momento, por noticias, sabemos que la planta ya lleva parada más de 10 meses, creo que ya va 11 meses ya para la planta, pero realmente ha sido bueno la anterior gestión, porque se desarrolló una operación de una planta de semejante tecnología. Hay que recordar algo muy importante, y eso siempre lo recalco tanto en la parte académica, en las universidades, que dentro del ranking para operar las plantas petroquímicas, las plantas más difíciles de operar justamente es la planta de amoníaco y urea en el ranking de todas las plantas. Es decir, que si uno puede operar una planta de amoníaco y urea por la complejidad que esta tiene, podría llegar a operar otro tipo de plantas petroquímicas con mayor facilidad. Entonces, eso para que la opinión pública, los estudiantes universitarios y cualquier otra persona tenga como referencia. Si nosotros hemos realizado la operación de una planta
de semejante complejidad, quiere decir que estamos capacitados para poder asumir algún otro reto adicional que se pueda venir. El personal ha sido justamente preparado muchos años atrás desde la etapa de construcción, preparándose, capacitándose, entrenándose para poder asumir la operación de la planta. No es una tarea y no ha sido una tarea sencilla. Se ha tenido buenos profesionales también que se han destacado y han podido asumir de manera conjunta este reto muy importante para el país. Operar la primer planta petroquímica del país ha sido un reto y ha sido una misión cumplida. Entonces, bueno, en esta lámina principalmente se desarrolla esta temática. Este es un diagrama de lo que serían las dimensiones de la planta de amoníaco urea situada en Bulo Bulo, donde tenemos justamente una zona donde está la planta de amoníaco, otra zona donde está la planta de urea, su almacén de urea granulada y su almacén de urea ensacada. Tenemos la oficina de administración y todo lo que está en la parte posterior, que es la sección de utilidades. La denominamos así porque generalmente están todos los servicios auxiliares, como ser agua, aire y todo tipo de servicios que nos brindan para poder funcionar tanto a la planta de amoníaco y a la planta de urea. Esta es una fotografía muy bonita que se tomó en su momento con la planta funcionando y operando como era habitual hasta antes del 16 de noviembre, donde pueden apreciar justamente en la fotografía los equipos trabajando, operando, y esta era la operación habitual diariamente, ¿no? Entonces, como ven, el concepto tallado en lo que sería el modelo en 3 dimensiones fue plasmado fielmente en la realidad. ¿Qué era la planta de urea como proyecto? La planta de urea como proyecto produce 1.200 toneladas día de amoníaco, 2.100 toneladas día de urea granulada. La planta de amoníaco tiene una tecnología específica y de última generación, que sería el Purifier Technology. La planta de urea tiene una tecnología japonesa, Toyo, que tiene obviamente una subtecnología, por así decirlo, ACES 21, y para lo que sería síntesis, y para lo que es granulación, Spout Fluid, que sería para la parte de granulación. Todo lo que se hizo en el proyecto fue justamente un LAMSAM, que significa licencia, ingeniería, procura, construcción, operación y mantenimiento asistido. Entonces, fue todo lo que se desarrolló dentro de lo que es el proyecto de la planta. ¿Cuántos empleos se creó durante la fase de proyecto? Se creó 2.900 empleos directos y 1.200 empleos indirectos. En total, 4.100 empleos. Eso fue lo que generó este tipo de proyecto. La inversión que se realizó con todo el cierre de las etapas, porque yo escucho mucho en las noticias y que todo el mundo habla de los 1.000 millones, no fueron 1.000 millones, fueron 958 millones de dólares de una planta que hay que decirlo y recalcar de última tecnología, muy sofisticada, y considero, y juntamente con los licenciantes de estas tecnologías, que seguramente es la planta de última tecnología en Latinoamérica, porque recordemos que la última planta puesta en operación justamente es la de Bolivia. Por lo tanto, la tecnología y lo sofisticada de esta planta la hace referente a nivel latinoamericano.
el personal que se tenía a cargo en la gestión 2019 generalmente se operaba con 357 personas y ahora creo que están alrededor de 70 personas, más o menos. Entonces, bueno, los servicios para la operación. Los servicios para operación generalmente, los servicios se necesitan varios servicios como ser comprar químicos, comprar repuestos, hacer mantenimiento de equipos. Entonces, es una cronología de requerimientos que necesita la planta que tengo entendido que no es lo que se ha estado llevando a cabo en este último tiempo. La planta de amoníaco y urea generalmente estaba de esta manera, con el producto granulado, lleno, pero según información justamente de los periódicos, se tiene ahora una planta con cero stock, no se tiene urea en la planta. ¿Qué es lo que se hizo en el 2017 al 2019? Lo que se hizo fue la producción de este producto, que es muy importante para el país, y se logró producir 638.000 toneladas de urea. Algunas personas en las universidades me preguntaban, ¿es verdad que no funcionaba la planta? ¿Es verdad que no producía? En realidad sí producía y sí produjo 638.000 toneladas desde el 2017 al 2019 y es una cantidad considerable, muy importante para el país. ¿Qué es lo que se hizo en la gestión hasta noviembre de 2019? Se produjo 327.000 toneladas y bueno, ahora por información, obviamente en los noticieros, tengo entendido que no hay producción en la planta de urea. A grosso modo, desde el 2017 al 2019, generalmente aproximadamente es un valor, obviamente, de 223 millones de dólares de ingresos por producción, tomando en cuenta justamente el promedio del precio de la urea por año. Precio promedio de urea 2017, 2018, 2019. Multiplicamos la cifra anterior por el precio y obtenemos justamente cuánto sería el ingreso que tuvo el país por justamente la producción de urea. ¿Qué necesitamos para hacer una operación? Necesitamos insumos, personal, logística, mercado, mantenimiento y servicios ejecutados. La industrialización es muy importante porque genera empleo, genera desarrollo económico y social en el país. Y es por eso la importancia de poder tener justamente a todas las plantas operando. Todas las plantas tienen que estar operando porque la función justamente de una planta petroquímica es operar y no parar. ¿Cuál era la fase siguiente dentro de este mundo de lo que es amoníaco urea? Era realizar la planta de metanol, realizar la planta de formaldehído y a partir de ella ya generar una infinidad de productos o subproductos que lleguen a formar parte de este complejo. De ahí que el año pasado, en el mes de junio, se cambia el nombre de planta amoníaco urea al nombre de complejo petroquímico Bulo Bulo, justamente por la inversión que se iba a realizar para la producción de metanol y para la producción de formaldehído. Algo muy importante que hay que recalcar, y eso también es muy bueno puntualizar, es muchas veces en algunas intervenciones en las universidades me preguntan, ¿y por qué la ubicación? La ubicación debió ser en Yacuiba, debió ser en Puerto Quijarro,
pero en realidad la ubicación obedece tanto a los mercados externos como la capacidad de movimiento de producto tanto al mercado interno. Vamos a explicar por qué. El mercado interno generalmente tiene que cumplir justamente un crecimiento, tiene que haber un crecimiento en lo que sería, en este caso, poder consumir urea para el desarrollo agrícola. El 2017 se tuvo una venta de 6.372 toneladas, el 2018 24.000 y el 2019 49.800. Se tenía programado para el 2020 vender 55.000 toneladas de urea para el mercado interno. Bueno, pusimos sin ejecución porque, de acuerdo a las noticias, también la planta no estaba operando. Lo que se hacía generalmente era esta distribución dentro del país, se lograba justamente poder producir para el mercado interno y dotar, en este caso de urea, para potenciar la producción agrícola del país. Y podemos hablar ahora del mercado externo. La urea iba tanto a la Argentina, a Brasil, se tenían mercados ya consolidados y justamente en esta tabla resumimos un poquito eso, ¿no? Vemos la venta que se hizo a la Argentina, a Brasil, a Paraguay y podemos observar la venta total, la gestión 2018 y la gestión 2019. Se tenía una proyección para el año 2020 a 2025 para poder justamente poder producir, poder vender y recuperar, en este caso, los ingresos que iban a ser aproximadamente, como había mencionado algunas diapositivas anterior, más de 200 millones de dólares por año, seguro. Entonces, de esa manera, un proyecto como tal es rentable porque si el proyecto vale 958 millones de dólares, en 4 años ya lo podría pagar, obviamente tomando en cuenta toda la producción que se tuvo hasta el 2019. Entonces, en 4 años más es muy factible poder realizar ya el pago de la inversión que se realizó en esta planta. Algo que es muy importante y siempre lo menciono y voy a acabar con esta diapositiva antes de pasar a responder algunas preguntas, es que petroquímica es fundamental, petroquímica le agrega un valor agregado al producto y acá hago un ejemplo de qué es lo que es petroquímica y lo que muchas personas dicen, no, es más rentable vender el gas o es más rentable vender el gas como electricidad que hacer petroquímica. ¿Por qué no vendemos el gas, generamos electricidad y vendemos? ¿O por qué no exportamos y dejamos de hacer petroquímica? Imaginemos que con 43 toneladas de urea produzco, o sea, 43 toneladas de urea produzco con 1 millón de pies cúbicos por día, que es lo que pasa en la realidad. Si 1 millón de pies cúbicos lo llevo a 1 millón de BTUs, sería aproximadamente 1.040 millones de BTUs por día. Si el precio fijado en el contrato del gas a Brasil es $5 el millón de BTU, por lo tanto yo puedo hacer una comparación de rentabilidad de industrialización versus exportación del gas. Entonces puedo decir, si 1 millón de pies cúbicos por día es equivalente a 1.040 millones de BTUs, yo voy a tener ingresos, si vendo solamente el gas y exporto como gas, un ingreso por lo menos $5.200 por día. Pero si en cambio yo con esa misma molécula, ese un mismo millón de pies cúbicos por día, genero 43 toneladas de urea y el precio de urea promedio, pongámosle $350 la tonelada, yo tengo un ingreso por día de $15.000 en este caso. Entonces, si nosotros comparamos, se triplica, en este caso, vender
el producto petroquímico que exportar el gas. Entonces, esa es el cálculo que se debe hacer, porque nosotros siempre escuchamos en las charlas tan importantes entre exportación e industrialización, y algunos ponentes obviamente están a favor de solamente exportarlo, pero lo que no se dan cuenta en realidad es que exportarlo no nos conviene y es mejor industrializarlo. De ahí la importancia de la industrialización para el país, y de ahí la importancia de que las plantas de industrialización puedan operar al 100%, puedan producir lo que tengan que producir y se siga continuando con todo lo que sería, en este caso, la producción de la industria petroquímica. Recordemos que amoníaco y urea es una primera fase. La segunda fase es justamente entrar a lo que sería olefinas, polifinas, la planta de propileno, polipropileno. También no tenemos que recordar que es muy importante. Hace días estamos viendo en los diarios y en las noticias la falta de diésel, y es muy importante también llegar a producir diésel, justamente green diesel en este caso, a partir de los aceites usados. Es muy importante. Con eso garantizamos garantizamos en este caso el abastecimiento de diésel. Por otro lado tenemos la producción de urea con los fertilizantes. Por otro lado tenemos la producción de propileno, polipropileno y toda su familia. Por otro lado tenemos la producción de metanol. Por otro lado tenemos la producción de urea formaldehído. Entonces, industrialización realmente es la respuesta a lo que nosotros en estos momentos necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos como país? Como país necesitamos empleos, necesitamos generar, en este caso, y mover toda esta industria que es tan importante. Y efectivamente, como ustedes observaban, el proyecto de amoníaco urea generó más de 4.000 empleos, entre empleos directos e indirectos. Entonces nos imaginamos que una planta de propileno, polipropileno, generará seguramente mucho más todavía en relación a los empleos. Y no solo eso, sino que van a vender y vamos a vender un producto petroquímico con valor agregado y que signifiquen en ingresos importantes para el país. De ahí su importancia. Eso era lo que quería un poquito en estas 65 diapositivas mostrarles. Y bueno, estoy atento a cualquier consulta que pueda surgir. Muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, ingeniero. Realmente para mí, como director de este Centro de Estudios Geopolíticos, es un placer haberte tenido acá, tener esa brillante exposición que tú has desarrollado el día de hoy para que todos los bolivianos podamos entender este proceso de industrialización de nuestros hidrocarburos, lo que se había planificado y lo que no se está haciendo actualmente, lo que podíamos haber ganado y lo que estamos perdiendo por no hacerlo. Muchísimas gracias, ingeniero. Para toda la gente que ha escuchado esta exposición, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Yo tengo preparadas unas cuantas preguntas. Ustedes pueden participar en los comentarios que dejan en esta misma transmisión en vivo en la página del Centro de Estudios Nuestroamericano. Esta misma exposición estará en la parte superior de nuestra página durante toda la semana. Podrán tener acceso, también la subiremos a YouTube, así que pues es un importante insumo técnico que nos ha brindado el ingeniero para entender todo este proceso de industrialización. Una vez más agradecerte, Henry. Quiero pasar a leer nuevamente pues este arte que nosotros hemos hecho para que la gente te conozca también. Ha percibido toda la sapiencia, la pericia que tienes en torno al tema de los hidrocarburos. Estamos con Henry Lapaca, exdirector de operación de la planta de YPFB, planta de separación de líquidos de Río Grande, planta de separación de líquidos Carlos Villegas, planta GNL ESR en todo el país, exdirector del complejo petroquímico de Bulo Bulo, planta de urea y amoníaco.
Tengo las siguientes preguntas, ingeniero Henry. También vamos a pasarle las preguntas que le está haciendo toda la gente que está siguiendo esta transmisión. Usted hablaba de un árbol petroquímico y unas tecnologías que se habían pensado antes de noviembre del año pasado, antes del golpe de Estado en Bolivia, porque acá en el Centro de Estudios nuestro americano lo decimos categóricamente, en Bolivia se ha subvertido el orden constitucional, ha existido un golpe de Estado. El tiempo nos está dando la razón ante esta perspectiva histórica que nosotros la denunciamos desde el principio de los acontecimientos precisamente, pero existe un árbol petroquímico, unas tecnologías que se habían pensado y son de larga data, ¿no? 2020, 2025, decía usted, que tenían que realizarse. ¿Qué es? Y que nos pueda hablar, por favor, todo lo que se había pensado hacer y lo que con este gobierno de Yanine Áñez, con todo ese bloque golpista en el poder, se frustró, ¿no? Se cortó. ¿Y por qué se dejó de hacer? En función primero del árbol petroquímico que usted decía y las tecnologías. Por favor, ingeniero, es importante saber esta diferencia cualitativa que existe, ¿no? En lo que se estaba haciendo antes y lo que se está haciendo actualmente. Muchas gracias. En el árbol petroquímico generalmente dividimos en tres partes, habíamos dicho. Primero, poder realizar una planta de fertilizantes, una planta de polifinas, que son los plásticos, y una planta de aromático. Entonces comenzamos con la planta de fertilizantes, que es la planta de urea. Teníamos que seguir justamente con la planta de propileno, polipropileno. Es muy importante tener esa planta y poderla plasmar en lo que sería la operación de lo que sería este tipo de complejos. En la planta de amoníaco urea se iba a realizar el proyecto que sería la planta de metanol, tener una planta boliviana de metanol y tener una planta boliviana de formaldehído, una planta de urea formaldehído. Eso justamente se tenía que ejecutar en este tiempo y tenía una inversión de 55 millones de dólares. Entonces, eso fue algo que no se realizó y que debió ser realizada, y obviamente este tipo de proyectos conllevan al desarrollo de empleos y es lo que necesitamos en este tiempo. 5 millones de dólares que tenían que ser invertidos, ingeniero, y que este gobierno, entre comillas, transitorio, no lo hizo. ¿Estamos hablando de eso? Sí, 55 millones de dólares. Sí, correcto. 55 millones de dólares que este gobierno no está invirtiendo, ya estaba todo programado para la industrialización. Increíble, increíble, ingeniero. Otra pregunta, las plantas de industrialización que estaban funcionando, ¿no? Que estaban en operación, la de urea y amoníaco, por ejemplo, ¿nos puede dar mayor énfasis y mayores datos cualitativos también en torno a su funcionamiento previo a noviembre del 2019 y lo que está pasando actualmente en estas plantas? Sí, generalmente la planta de amoníaco y urea, asumir la operación fue un reto muy importante. Como te decía Gabriel, la complejidad de la operación de una planta petroquímica como es amoníaco urea en el ranking de la operación es lo máximo. Si uno llega a operar una planta de amoníaco urea y producirla, entonces operar otro tipo de complejos es mucho más fácil. Esta planta de amoníaco urea es muy compleja, por lo tanto ha necesitado años de preparación para que personal boliviano pueda asumir la operación. Y ese reto fue cumplido. Entonces, el año 2019 se hacía la operación como era habitual, como se debería operar en todas las plantas del mundo. Se tenía personal, se tenían insumos, se tenía toda una gestión que se tiene que realizar. Recordemos que una planta petroquímica, por ser grande, necesita insumos, necesita personal, necesita mantenimiento, necesita repuestos, y esa era la gestión que se realizaba. Entonces, a partir de noviembre de 2019, tengo entendido que de igual manera fueron retirados de la planta de urea más de 300 personas. Entonces, eso también afecta. Por más que la planta físicamente pueda estar bien, por así decirlo, pero sin personal calificado y que haya tenido una preparación bien específica, y no tener personal es imposible operar.
para operar una planta de este tipo se necesita personal, se necesitan insumos y se necesita que los equipos estén en buenas condiciones. Y es lo que no ha pasado. El personal ha sido despedido y por lo tanto una operación es imposible, ¿no? Bajo esas condiciones. Estamos hablando, ingeniero, que la planta de urea y amoníaco actualmente no está operando como debería operar, no está operando con el 100% de la capacidad profesional, con el 100% de eficiencia, de eficacia que debería y estaba trabajando el 2019. ¿Estamos hablando de ello, ingeniero? Sí, correcto, correcto, correcto. Increíble, Yo increíble. recuerdo octubre del 2019, la producción que nosotros llevamos a cabo era el 90-91% de capacidad, o sea, se operaba a una tasa elevada de producción. Increíble, increíble, ingeniero. Es importantísima la exposición que usted ha brindado, la exposición que nos está dando a conocer a toda Bolivia a través de este centro de estudios, porque evidentemente esta clase de información de gente con la capacidad que usted nos ha demostrado en su exposición no se da y no es pública, ¿no? O de cierta forma es oscura, se oculta y pues que gente que ha operado esta clase de plantas nos la brinde es verdaderamente importante y de relevancia nacional. Ingeniero, ¿cuánto está perdiendo el Estado con esta mala administración de las plantas de urea, de la planta de urea y amoníaco específicamente? ¿Cuánto estamos perdiendo en dinero? Es muy importante, ahí es fácil, es un cálculo muy sencillo. La planta debería producir 2.100 toneladas día. Entonces, eso deberíamos multiplicarlo por 30 días, que equivale a un mes, por los 11 meses que se tiene parada la planta amoníaco urea y por el precio de la urea que se vende en el mercado internacional. Podemos poner ya el valor de 250 que generalmente se tiene el último dato, y con eso sacamos el costo total, que seguramente van a ser alrededor de 200 millones de dólares, seguro. 200 millones de dólares que estaría perdiendo el Estado boliviano por la mala administración de esta planta. Sí, correcto. Increíble. Estoy tomando nota realmente. Creo que toda Bolivia está tomando nota de esto, ingeniero. Es increíble lo que estamos perdiendo como Estado por una mala administración de un proyecto que funcionaba bien en el 2019, que era un proyecto brillante, una perla que teníamos en nuestro Estado y que ahora pues no podemos ni siquiera administrar eso, ¿no? Increíble, increíble, realmente increíble, ingeniero. Hemos visto una clara diferencia entre la gestión 2019, que usted hacía referencia en su presentación, con la gestión 2020. La planta de urea y amoníaco, entonces, se puede decir que dejó de operar con su totalidad, con su total eficiencia y eficacia a partir de noviembre del año pasado, ¿no, ingeniero? Entonces también estamos perdiendo la exportación, como usted muy bien lo decía, ¿no? La exportación de urea y amoníaco se encuentra en este momento sin ejecución. Es lo que nos estaba mostrando en la tabla de la ejecución 2020-2025. Sí, bueno, yo igual desconozco cómo internamente lo estarán manejando, pero por lo que se ve en las noticias, ¿no? Justamente la planta parada y no generan producto, entonces efectivamente tanto el mercado interno y el mercado de exportación está parado. Hace algunas semanas visitaba justamente algunas personas que se dedican al sector agrícola y yo veo que ellos están importando a precios elevados justamente la urea traída de otros países, obviamente, ya que no encuentran en el mercado boliviano. Increíble. Importamos urea en lugar de producirla, como la estábamos produciendo el 2019 y ahora los productores tienen que estarla importando. Realmente es increíble todo lo que usted nos cuenta, ingeniero, lo que con datos fehacientes y evidentes, documentación de respaldo, como usted muy bien nos las mostró en su exposición, se está realizando en nuestro país. Realmente esto debería llamar la atención a todos los medios de comunicación, a toda la gente especializada sobre este pésimo manejo que se está realizando. Ya estamos acostumbrados a que manejen de forma
eficiente todas las empresas estratégicas del Estado, pero con un proyecto estrella como la planta de urea y amoníaco, realmente nos estamos viendo sorprendidos el día de hoy. Bueno, ingeniero, voy a pasar con unos cuantos comentarios que nos han dejado el día de hoy acá en el Centro de Estudios Nuestro Americano. Dani Encinas, excelente explicación, dice. Muchas gracias, Dani Encinas, por escucharnos, vernos. Ahí está el ingeniero también. Tito Ramiro Encinas Morato dice: por estos grandes profesionales, eminencias y especialistas en su campo, hay que sacarse el sombrero y felicitarlos. Ellos son patriotas y sacarán adelante a nuestro país. Tienen toda la capacidad profesional. Felicidades, ingenieros. Mis respetos, son el orgullo futuro de Bolivia, refiriéndose precisamente a todo el personal que usted hacía referencia en torno a pues la gente que administra y trabaja en estas plantas, ¿no? Y que, como usted también lo decía, muchos de ellos habían sido despedidos en esta actual gestión 2020. Tenemos más comentarios, ingeniero, para que usted después brinde las respuestas. Roger Valencia, excelente explicación. Hasta acá tenemos comentarios. Acá la primera respuesta, perdón, la primera pregunta, ingeniero. Percy Roca Áñez, ingeniero, queremos saber por qué este gobierno paró la planta, si se necesita urea para el mercado interno. Adelante, por favor, ingeniero, con la respuesta a esta pregunta que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Sí, justamente es algo que de igual manera yo me pregunto por qué se hizo el paro de la planta teniendo hasta el 2019 personal, insumos, se tenía todo. O sea, realizar la operación de este tipo de complejo era para nosotros una operación normal. Era lo que a diario hacíamos, ¿no? Entrar en un turno, eh, hacer la operación de la planta, retirarnos y sucesivamente. Entonces, ya estamos preparados ya para operarla y bueno, seguramente que este gobierno en su momento tendrá que dar las explicaciones por qué paró la planta, ¿no? Pero muy No. importante y gracias por la pregunta. No, es increíble. Teníamos todos los insumos para seguir con la producción de urea, teníamos toda la capacidad y este gobierno, por razones que desconocemos, no lo está haciendo, no lo está realizando. Increíble, increíble. Realmente, ingeniero, muchísimas gracias. Nuevamente le agradezco por estar acá en el CENAC. Tenemos todavía más comentarios. Luis Antonio Quispe Vega, gracias por darnos a conocer estos datos. Es increíble que mientan tanto algunos políticos, lo que yo le decía hace un momento, ¿no? Gracias a Luis Antonio. Jenny Fuentes también nos escribe, muy buena explicación, dice, un saludo para Jenny Fuentes, muchas gracias por estar atentos a la transmisión. Luis Antonio Quispe Vega nuevamente dice, ¿por qué los proyectos de exploración de nuevas reservas de hidrocarburos tienen buenos resultados? Hay una pregunta, si podemos responderla, ingeniero. Sí, obviamente cuando hablamos del otro sector que sería el upstream o exploración, cuanto mayor nosotros hacemos prospección, tanto sísmica y todo el relevamiento de prospección, hay una mayor incertidumbre, ¿no? Eso es correcto. Pero yo pienso y tengo entendido que ya hay estudios de exploración que en los próximos años van a dar muy buenos resultados y que seguramente van a ser muy importantes. Esos estudios que han sido desarrollados también durante estos últimos años, ¿no? Estoy hablando de noviembre del año pasado hacia atrás, se han hecho estudios y seguramente en un poco tiempo vamos a ver los resultados de esos estudios. Muchísimas gracias, ingeniero, por responder esta pregunta. Saludo nuevamente a Luis Antonio Quispe. Nos escribe Joel Vilca, fuerza hermano, dice. Muchas gracias, Joel. Joel Vilca, muy buen trabajo. Muchas gracias nuevamente, Joel. Cristal Flores, ¿cuál es la función de un ingeniero petrolero en la planta, ingeniero? Pregunta. Bueno, la función de un ingeniero petrolero es igual que un ingeniero químico dentro de petroquímica, igual que un ingeniero petroquímico. Hay muchas especialidades dentro de petroquímica, tanto en la planta de amoníaco como en la de urea, como servicios auxiliares. Lo que se necesita son conocimientos básicos en lo que serían mecánica de fluidos, transferencia de calor, y con eso básicamente podemos ya ir desarrollándolos dentro de lo que es un complejo petroquímico.
Recordemos que petroquímica es muy específica. Quiere decir que con esos conocimientos básicos uno tiene que ir adquiriendo nuevos conocimientos en petroquímica e ir desarrollándose de acuerdo a la habilidad que tenga cada uno y a los conocimientos adquiridos en cada área de la planta. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias por responder. Tenemos todavía más comentarios, ingeniero. La gente estaba atenta a la transmisión. Jenny Fuentes. ¿En cuántos años cree que se podrá implementar la planta de biodiesel? Pregunta Jenny Fuentes. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es muy importante y era lo que hablábamos justamente del diésel. Hace algunos días atrás hemos visto que en realidad no había diésel para los consumidores. Entonces, y esto no puede suceder de esta manera. Es muy importante la planta de justamente de diésel a partir de aceites usados. Nosotros tenemos todo un sector en Bolivia donde todos esos aceites pueden ser utilizados para la producción de diésel y a partir de ello, pues, ya poder tener abastecimiento de manera ya más tranquila, más regular, y también recordemos que esa planta va a generar empleo. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista, esta crisis, el COVID y todo lo que ha venido, ha golpeado fuertemente en la parte económica al país y más que todo a todos los habitantes. Y lo que se necesita son empleos rápidos y empleos que generen también a Bolivia para salir de esta crisis. Y petroquímica es la solución en hidrocarburos al corto plazo. Nos escribe también Tito Ramiro, nuevamente, muchísimas gracias, Tito Ramiro. Decía muchas felicidades, ingeniero. Acá tenemos otra pregunta porque tenemos bastantes, la verdad, ingeniero, ha sido una transmisión que se está viendo muchísimo. Como les dije anteriormente, esta transmisión también se va a realizar en YouTube y va a estar disponible para que ustedes puedan verla, revisarla, corroborar cada detalle, cada dato que nos ha dado el ingeniero toda la semana. Va a estar fijada en la parte superior de nuestra página, CENAC Bolivia. Bueno, ahora Josías Alcons dice: ¿es recomendable aún la carrera de ingeniería petrolera para desempeñarse en el campo laboral? Pregunta, ingeniero. Sí, es recomendable. O sea, en la planta petroquímica es la conjunción de justamente de ingenieros petroleros, ingenieros químicos, ingenieros petroquímicos, ingenieros electromecánicos, ingenieros electrónicos. Entonces, son muchas habilidades y mucho conocimiento que se necesita consolidar, amalgamar en este tipo de complejos. Entonces, a la respuesta sí, es muy recomendable. Tenemos otro comentario, Paz M. Alejandra. Excelente trabajo, notable diferencia entre los resultados 2019 versus resultados 2020. Gracias por la información, ingeniero. Lo que hacíamos énfasis precisamente en las preguntas que le había realizado previamente, ingeniero, es increíble, ¿no? La diferencia cuantitativa, cualitativa 2019-2020. Sí. Tenemos nuevamente Paz Alejandra, tenemos Ronald Marca, excelente ingeniero, dice. Luis Antonio Quispe nos escribe también, dice nuevamente: ¿qué sectores se podrían beneficiar con los productos de estas plantas y qué sectores deberían ser apoyados para lograr diversificar la economía? Generalmente, cuando se crea este tipo de plantas, obviamente para mover la urea se necesita logística, en este caso transporte. Entonces ya las empresas de transporte ya se presentan para poder justamente proporcionar este tipo de servicios. Para la venta de insumos químicos hay otra empresa también. Entonces se abren un montón de empresas y estas empresas van generando empleo porque esas empresas necesitan justamente trabajadores, ingenieros y para desarrollarse. Entonces es toda una rama que se va creando y beneficia y de esa manera diversifica la economía. ¿Qué sectores se pueden beneficiar con estas plantas? Se pueden beneficiar todo lo que serían los agricultores con este tipo
planta de fertilizantes, con la planta de polietileno, polipropileno, se pueden beneficiar todo lo que serían las nuevas industrias para crear todo tipo de plásticos. Con la planta de, en este caso de biodiesel, también todo lo que sería el sector que hace unos días atrás necesitaba de diésel para su normal funcionamiento. Usted, ingeniero, también hablaba de 4.000 empleos que se generan de forma directa, ¿no? Por la planta. Sí, correcto. Para hacer la construcción de semejante tipo de infraestructura, se necesitan ingenieros de tuberías, se necesitan ingenieros mecánicos, se necesitan soldadores. Entonces son toneladas de tuberías que son soldadas. Entonces se genera una infinidad de empleos. Entonces, este tipo de complejos, por eso yo lo digo y lo reafirmo, crean empleos al corto plazo y es muy importante en estos momentos para nuestro país. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Evelyn L. Olimbo. Muy buena explicación, dice. Un saludo, Evelyn. Jenny Fuentes, es una pena que los medios de comunicación no informen estos datos de la planta de amoníaco y urea. Efectivamente, es una pena. Nos estamos sorprendiendo nosotros acá con el centro de estudios, todos los compañeros que están siguiendo la transmisión, la gente también que está siguiendo al ingeniero, esta exposición pormenorizada que nos ha brindado. Y depende de nosotros, pues compartir esta entrevista, depende de nosotros descargar este video, cortarlo y generar esta tendencia, ¿no? Creo que también es un trabajo de comunicación ciudadana que depende de nosotros, Jenny Fuentes, así que esperamos que sirva para informar a la gente y si los medios de comunicación no lo están haciendo, pues nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Empezar a hablar de esto en las redes para que también los medios hegemónicos fijen su mirada en este tema que es de suma importancia. Muchas gracias, Jenny, por tu comentario. Roger Valencia, en términos monetarios, ¿cuánto es el dinero que Bolivia pierde entre 2018 y 2020? Nos dice Roger Valencia. Pregunta por usted, ingeniero. Sí, no le entiendo bien la pregunta. En este caso, en lo que sería producción de urea, el 2018 se hizo la producción y el 2019 también. No está bien especificada la pregunta, Gabriel. Sí, un tanto ambigua. Creo que va en relación a lo que usted me decía en la anterior pregunta, ¿no? ¿Cuánto estaba perdiendo el Estado por la mala administración? Y calculábamos alrededor de 2.000 millones de dólares, ¿no, ingeniero? ¿Ese era el dato? Sí, creo. Creo que sí, ¿no ven? 2.000 millones. Le dije, ¿cuánto está perdiendo el Estado con la mala administración de la planta de urea y amoníaco? Usted me dijo que íbamos a hacer un cálculo que era bastante sencillo y me dio el dato de 2.000 millones de dólares que estamos perdiendo por la pésima administración de las plantas, por la planta de urea y amoníaco específicamente, ¿no? Ese dato lo tenemos, vamos a hacer énfasis en eso. Muchísimas gracias. A ver, Roger Valencia, en términos monetarios, ¿cuánto de dinero perdemos? Ya lo especificamos. Jacob Delgadillo Rojas, adelante, ingeniero Lapaca, ahí le mandan un saludo. José Cuellar, por la escasez de diésel sería bueno implementar esta planta de biodiesel. Disculpe, ¿cuán rentable sería la implementación de la planta de biodiesel? ¿Sería bueno priorizar esta planta encima de la planta de plásticos? Pregunta José Cuellar. Como han visto en la planta de amoníaco urea, en una relación sencilla, en un cálculo sencillo, le he demostrado que una planta petroquímica vale 3 a 4 veces su valor. En este caso, implementar la planta de diésel a partir de aceites usados es muy importante, como también la de los plásticos. Recordemos que en el tema de los plásticos, generamos una familia de plásticos. Entonces, eso quiere decir más empresas que van a crearse a partir justamente del polipropileno. Entonces, ambas son muy importantes y ambas deben ser implementadas ya en Bolivia. Perfecto. Seguimos con los comentarios y las preguntas. Ingeniero, como usted está viendo,
hartísima pues participación de la gente, ¿no? Han estado atentos a esta su exposición. Jacob Delgadillo, muchas felicidades, ingeniero, dice. Mario Fera Paza Jiménez, buenas noches. Muy buena la explicación de la situación de las plantas de amoníaco y urea. De la planta de amoníaco y urea. Una consulta, ¿se tuvo información de la construcción de una vía férrea de Bulobulo a Montero para el transporte de urea? ¿Ya está concluida esta vía férrea? Pregunta Mario Fera Paza Jiménez. Sí, es muy importante. La planta de urea justamente tiene un sistema de evacuación de urea por tren, por ferrocarril. Por lo tanto, se vio durante el año pasado que justamente la línea a la llegada de la planta y a la carretera ya estaba finalizada. Entonces será muy importante ya de una vez poder, en el corto tiempo, poder enviar el producto vía esta línea férrea, ¿no? Tenemos otra pregunta también de Tito Ramiro, nuevamente, que está bastante activo. Nos dice, una pregunta, ingeniero, si seguimos así ahora con la planta parada, ¿qué opina usted sobre los perjuicios que está trayendo a nuestro país en cuanto a ingresos y beneficios? Más o menos lo que hablamos hace un momento, ¿no, ingeniero? Sí, realmente tener cualquier tipo de plantas paradas realmente causa mucho perjuicio. Eh, es muy importante que todas las plantas puedan estar en operación y todo ingeniero que opera en este tipo de complejos sabe que a medida que va operando, digamos, va recuperando la inversión por un lado. Por otro lado, a medida que va operando, también los equipos funcionan mucho mejor, son más fiables y por lo tanto también el tema del empleo, ¿no? Tener una planta de esta magnitud y tenerla operando también genera mucho empleo. Así es, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Gonzalo Saavedra Escobar. Ingeniero Lapaca, ¿puede explicar qué equipos pueden dañarse por esta parada a la planta? ¿Y cuánto dinero significa volverla a poner a punto? ¿Y cuánto tiempo cree que se tardaría en producir nuevamente al 100% de su capacidad? Hay una pregunta compleja, tres preguntas en realidad. A ver, la disgreguemos de la siguiente manera. Dice, ¿qué equipos pueden dañarse ante este paro que tiene sobre este posible daño de los equipos, ¿no? Sí, la planta de urea generalmente es una planta donde uno tiene que tener mucho cuidado a la corrosividad. Entonces, si uno no tiene este cuidado, entonces pueden dañarse los equipos, los reactores. En urea se tiene un reactor de urea, se tiene otro equipo que se llama stripper, que es como un intercambiador de calor, y un condensador de carbamato, que son los tres equipos principales. Y justamente estos equipos tienen que estar en buenas condiciones. Si la planta está parada y uno no tiene un buen cuidado, estos equipos grandes pueden sufrir un daño y ese daño puede costar millones de dólares. No es sencillo. ¿Por qué? Porque hay que llamar a los licenciantes, porque no es que la planta yo la abro, yo la reparo, no, no es así. En petroquímica uno tiene que primero hablar con el licenciante para poder abrir un equipo, porque recordemos que hay licenciantes y esa tecnología que hemos adquirido está patentada, por lo tanto, para abrir necesitamos que ellos vengan. Solamente en eso ya serán algunos millones de dólares para que vengan esos tecnólogos y asistan y estén ahí. Para que hagan una verificación y ¿qué podemos decir? Una revisión de cómo está el equipo, son otros millones de dólares también. Y si ellos encuentran algún daño en el equipo, llamarán a soldadores certificados por ellos y también costarán otros millones más. Entonces es un daño muy, muy costoso. Además que este daño obviamente conlleva un tiempo determinado, ¿no es cierto? O sea, no se va a reparar hoy día para mañana, sino serán un mes, 2 meses.
Entonces, y también el licenciante no tiene esa predisposición para estar el día de mañana en la planta. Tiene un calendario, por lo tanto, tendremos que adecuarnos a ese calendario también. Entonces, es complejo, es complejo. Por eso siempre en petroquímica se recomienda realizar la operación de las plantas. Si la planta está operando normal, déjela operando de esa manera. Entonces, en este momento, ingeniero, los equipos que usted los especificaba corren riesgo, ¿no? Por estar parada la planta y a la vez eso también nos podría generar un daño económico al Estado en aspecto monetario, Bueno, sí, sí, la lo que planta de urea. cuesta resolver estos problemas y por supuesto también lleva tiempo, ¿no? Adelante. Sí, es así, es así. Este tipo de complejos petroquímicos es muy importante tenerlos operando. Parar no es una buena alternativa y más por mucho tiempo no es recomendable. Excelente, ingeniero. Tenemos todavía más comentarios. Jacob Delgadillo Rojas. Jacob Delgadillo. Otro comentario. Juan Ademar Montaño Torrico, felicidades, ingeniero Henry, dice. Jacob Delgadillo Rojas también, los medios de comunicación no informan la realidad de la planta de amoníaco y urea. Yo he trabajado en YPFB en planta de amoníaco y urea con cargo de auxiliar en operación. Excelente la exposición, dice. Muchas gracias ahí a la gente que está comentando. Einar Aquino también, felicidades, ingeniero Lapaca, demuestra la gran capacidad de los profesionales bolivianos. Evidentemente, muchísimas gracias, Einar, lo hacemos notar también desde acá del Centro de Estudios. Elisita Medina, muy buena información, dice. Muchas gracias, Elisita. José Cuellar, nuevamente, efectivamente es importante la implementación de ambas plantas, biodiesel y plásticos. Sin embargo, por la crisis producto del COVID, por el costo de este tipo de complejos petroquímicos, se debería priorizar uno, ya que implementar las dos sería un gran costo. ¿Cuál recomienda desde su punto de vista que debería ser priorizado? Dice. Sí, hay que recordar algo. En la planta, en el caso de la planta de propileno, polipropileno, ya se hizo una inversión, ¿no? O sea, no es que vamos a invertir de cero, sino que ya hay una inversión, ya se pagó por la ingeniería básica de esta planta. Entonces, lo que pasa, lo que tiene que venir es la segunda fase. Y esta segunda fase se tiene que hacer porque ya hemos comenzado y tenemos que darle la continuidad. Por otro lado, en términos de costos, la planta de biodiesel, eh, en este caso la planta de diésel a partir de aceite usado, no, en términos de costos, obviamente no va a ser similar a la de propileno, polipropileno. Por lo tanto, por eso decimos que ambos pueden hacerse de manera simultánea. Se pueden hacer y es muy recomendable. Uno, decíamos, por la generación de empleos, que al final, digamos, es lo que los ingenieros en la actualidad necesitan y todo, y también el personal no técnico también necesita empleo, los soldadores, los obreros, los capataces, los comercializadores, los de logística, los de transporte. Entonces, es una cadena grande que mueve todo este tipo complejo. Entonces, es recomendable ambos. Perfecto. Tenemos a Ludwig Abraham Sánchez Mier. Dice, ingeniero Henry, por favor, ¿puede explicar a partir del complejo petroquímico de Bulo Bulo que en su primera fase inició como la planta de amoníaco y urea y otras aplicaciones y en qué sectores se involucraría el futuro complejo petroquímico de Bulo Bulo? Ejemplo, urea, aplicación de agroindustria y agrocultura. Sí, era lo que estábamos hablando en el árbol petroquímico. A partir de lo que sería amoníaco urea, se pueden crear muchas empresas de segunda y tercera generación. Quiere decir en este caso, digamos, la planta de metanol.
que me crearía, digamos, un producto para poder crear formaldehído. El formaldehído me va a generar un producto que va a ser la urea formaldehído, y la urea formaldehído me va a generar resinas. Y nosotros recordemos, la urea formaldehído es justamente un aditivo que utilizan aquellos que usan todo el sector de melamínicos. Nosotros hemos visto todo tipo de melaminas, ¿no es cierto? Muebles de melamínico. Esos muebles llevan uraformaldehído. Entonces, todo el sector de muebles necesita este insumo para la producción de todo lo que serían sus productos. Entonces, se mueve grandes empresas. Entonces, es muy importante por eso hacer ya estos proyectos que son muy necesarios para Bolivia. Perfecto, ingeniero. Juan Ademar Montaño Torrico nuevamente dice, ingeniero, para la reanimación de la planta de urea, ¿cuánto tiempo tardaría? O el arranque de planta. Es muy importante primero saber la condición de cómo está la planta, ¿no? Si, por decir, el día de mañana queremos arrancar la planta, se necesita saber en qué condición está la planta. Entonces, verificar lo que hablamos hace un momento atrás. Si la planta está parada, ¿hubo daño? No hubo daño. Si hubo daño, hay que hacer la reparación. Y obviamente llamar a los licenciantes, obviamente va a costar unos tantos millones de dólares. Si no hubo daño, ya hay que contratar al personal que fue obviamente apartado de IPFB. Obviamente hay que recapturar a ese personal que era personal altamente calificado, porque sin personal no puedo hacer la operación de la planta. Entonces, hay que hacer contratos para la provisión de insumos químicos. Necesitamos químicos para el funcionamiento de la planta, como ser urea formaldehído y otros químicos que son insumos para la operación de la planta. Sin esos insumos también, si tengo personal y la planta está bien y no tengo insumos, tampoco puedo hacer la operación de la planta. Entonces es complejo, por eso se necesita un equipo multidisciplinario que pueda obviamente resolver cada una de las tareas y de esa manera hacer la operación. Pero si me piden tiempo, si todo estuviera bien, el tiempo para arrancar seguramente va a ser de unos 3 meses hasta tener los insumos y hasta tener el personal. Pero si la planta tuviera algún daño, seguramente, depende del daño, puede ser 6 meses hasta un año o más. Es tarea también de los asambleístas plurinacionales realizar procesos de inspecciones oculares. Seguramente es importantísimo que se realice este trabajo para saber estas condiciones de la planta, ¿no, ingeniero? Sí, sí, es muy importante poder realizar inspecciones a la planta y acompañados de personal que conozca este tipo de tecnologías. Eh, si uno va y no conoce este tipo de tecnologías, a una inspección lo único que puede hacer es observar, pero se necesita de alguien que tenga una expertise que pueda brindar mayor información durante una inspección y que pueda brindar mayores datos y pueda hacer una verificación un poco más técnica. Claro, corroborar, ¿no? Porque no sirve de nada que los políticos vayan a realizar la inspección si no cuentan con personal que corrobore la información precisamente que les están dando en la planta, ¿no? Entonces, muy importante lo que usted dice, ingeniero, de pues rodearse de gente capacitada que conozca el funcionamiento de la planta para, por supuesto, si hubiera algún problema, resolverlo y generar las políticas, las condiciones para pues resolver este problema, pero partiendo del aspecto técnico, ¿no? Sí, correcto. Tenemos un comentario más y con esto terminaríamos, ingeniero. A ver, Ludwin Abraham Sánchez Mier nuevamente dice, como dirigente nacional de petroleros es uno de nuestros deberes el de reducir el índice de desempleo en el sector joven, profesional petrolero y de otras ramas profesionales que se puedan involucrar en el polo de desarrollo laboral y operativo
de la industria petroquímica. Así es, compartimos también esto que dice Ludwin Abraham Sánchez. Ingeniero, nos hemos excedido en el tiempo, realmente ha sido gratificante tenerlo en el Centro de Estudios Nuestroamericano. En mi condición de director de este centro, le hago llegar la felicitación por la exposición que desarrolló, también mi preocupación y la preocupación que han comentado muchos usuarios, que comenta mucha población, de las condiciones que pues actuales tiene la planta de urea y amoníaco, todo lo que se hizo bien, todo lo que se está haciendo mal y las consecuencias que puede traer todo ello, ¿no? Ingeniero, por favor, su conclusión final y nuevamente estamos como centro de estudios muy agradecidos por tenerlo acá. Es la primera vez y esperemos y sabemos, no será la última. Así que pues esperemos tenerlo en futuras transmisiones. Ingeniero, adelante por favor con su conclusión final, el mensaje que quiera dar a la población, a toda la gente que nos ha escrito, a la gente que nos está viendo y la gente que nos seguirá viendo y reproduciendo este material que estamos aportando a todo el país. Sí, muchas gracias. Eh, Realmente en estos momentos que hemos sido golpeados por la crisis, por la crisis económica que estamos viviendo, el COVID, tanto tiempo que se tuvo justamente a tantas personas, ¿no? En situaciones sin empleo, despidos que han habido, es necesario crear y revertir todo lo que ha pasado durante estos 10 a 11 meses. Y es lo que decíamos, reactivar la industria petroquímica en Bolivia, reactivar aquello que técnicamente es posible, fue posible y debe ser posible en este tiempo de acá en más. Eh, la verdad que este tipo de complejos va a crear empleo, va a crear desarrollo, va a crear fuente de trabajo de todo tipo, tanto ingenieros, comerciantes, empresas de logística, operadores, capataces, soldadores. Entonces es momento de volver a ese camino que durante todos estos 11 meses el Estado boliviano, todos los habitantes hemos sido separados. El tecnicismo vence cualquier postura política. Nosotros hemos escuchado, muchas veces he escuchado que la planta de urea no funciona, que debería haber sido trasladado a otro lado, que operó al 7%, tantas cosas, pero en realidad la verdad es que la industrialización fue una realidad que lo vivimos, una realidad que fue plasmado en la venta de urea que se hizo tanto el mercado interno como el mercado externo, y es una realidad que debe ser continuada. Entonces esperemos que de acá a un corto tiempo todos estos proyectos puedan realizarse, puedan efectivizarse y los profesionales del sector de hidrocarburos puedan acompañar todo lo que va a ser el desarrollo de la industria petroquímica en Bolivia. Ya se comenzó con petroquímica, lo que necesitamos es continuar. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a usted, ingeniero, ha sido un placer tenerlo y pues agradecemos a toda la gente que ha seguido esta transmisión. Hasta una próxima emisión. Esto fue exposición con el ingeniero Henry Lapaca sobre todo el proceso de industrialización que estamos viviendo en nuestro país, que ya hemos hecho las diferencias, ¿no? Lo que estamos haciendo bien, lo que se ha parado y los riesgos que podemos tener con esta mala administración del actual régimen que está gobernando en el país. En fin, muchísimo que extraer de esta información, datos puntuales, muchas interrogantes que nos dejan realmente pues pasmados, ¿no? De cómo se está como un proyecto brillante, un proyecto que debería darse continuidad, ahora se está parando y el perjuicio que genera al país en general. Muchísimas gracias, ingeniero. Esto fue todo por el Centro de Estudios Nuestroamericano. Muchísimas gracias nuevamente por su exposición. Muchas gracias.